Bueno, seguimos con las bravas. Se cumplen Sí. 21 años de un fallo histórico en materia de combate contra el tabaco que surgió en Estados Unidos. Un ciudadano tenía adicciones múltiples a la heroína, a la cocaína, etcétera. Dejó todas esas adicciones, pero se hizo adicto al tabaco. Sí. Y demandó, una vez que contrajo cáncer de pulmón, a una de las más importantes tabacaleras por fraude, por publicidad engañosa, por no advertir acerca de las consecuencias de fumar, etcétera. Bueno, realmente fue una demanda muy notoria que dio lugar a una catarata después de demandas, porque después con el transcurso del tiempo surgieron otras con fallos más o menos similares. Este otorgó una indemnización de $300 millones que luego fue cuestionada, apelada en reiteradas oportunidades, terminó siendo de 11 millones. La cuestión es que el ciudadano con cáncer de pulmón ganó a las tabacaleras y es una lucha que los ciudadanos que hoy por hoy padecen la adicción al tabaco, si bien no la tienen en los tribunales, en su mayoría, sí la tienen en el día a día tratando de combatir esta adicción. Claro. Vamos a hablar con Walter Martelo, que es defensor del pueblo adjunto bonaerense, responsable del Observatorio de Adicciones. Y Walter, muy buenas tardes y bienvenido a Las Bravas, ante todo. Buenas tardes. En principio, preguntarte respecto de esta situación en la República Argentina, partiendo de este histórico fallo hace 21 años en los Estados Unidos, y cuál es el panorama aquí, en donde han cambiado algunas cuestiones que tienen que ver con la rotulación de las marquillas de cigarrillo, con la advertencia respecto de la toxicidad, etcétera. Sí, como bien contabas, hoy se cumplen 21 años de ese importante fallo, aunque lamentablemente las tabacaleras, a través de una estrategia de apelación, como vos bien describías, terminaron en una indemnización irrisoria. Tiempo después, también como planteaste, fueron los estados, los 46 estados de Estados Unidos, los que demandaron en una corte federal a Philip Morris, y allí sí obtuvieron un resarcimiento de 28 mil millones de pesos. Tengo la perrita acá. Ay, mi amor, quiere participar. Sí, es brava. Es brava, es una brava. Ahí está. Vení. Perdón, mil disculpas. Sí, acercale Por y favor, acariciarla. acercala y tenerla con vos, porque así se pone... Acercale y acariciarla, que se quede tranquila, no nos molesta que aparezca en pantalla. Quiere ser famosa ella, ahí está, ahí está. Pero justamente a partir de ese resarcimiento, que significó un pago anual de casi 9 mil millones, que puede parecer muchísimo para cualquier, obviamente, economía, pero no para las tabacaleras, que claramente tienen utilidades muy superiores a eso. Sí, claro. Hubo una intervención judicial también en la Argentina, pero aquí se determinó todo lo contrario, que el cáncer el cáncer de pulmón de la persona que lo había padecido no tenía que ver con el consumo, pero sí dio lugar a lo que fue una legislación bastante de avanzada en nuestro país para aquella época, que prohibió, por ejemplo, fumar en establecimientos cerrados y todo el tema de advertencias sanitarias. Claro. Lo que ocurre ahora es que obviamente la industria no se quedó tranquila con eso y bueno, empezaron a desarrollar distintas estrategias de marketing para volver a capturar un mercado en general del público más joven, que es el que más perdieron, ¿no? Introduciendo cigarrillos saborizados, y distintas estrategias publicitarias. Ya no vía los medios tradicionales, sino vía redes sociales. Walter, ¿el cigarrillo electrónico es tan perjudicial como el tabaco? ¿Como el cigarrillo común? Sí, en realidad no está aprobado por la ANMAT. Esto lo tiene que saber la gente, porque la mayoría de las veces se cree que por iniciar el consumo de cigarrillo electrónico uno puede dejar el cigarrillo común, pero tiene la mayoría de los químicos que produce tiene nicotina, porque también allí la industria juega a que vos no pierdas del todo tu adicción. Claro. Con lo cual es un método no recomendado justamente para dejar de fumar. Y fue a través de esta denuncia que se empezaron a poner las imágenes en la cajetilla de cigarrillos. Claro, porque termina con la indemnización. En aquel entonces al Estado federal las tabacaleras terminan realmente confirmando que algunos de los aditivos que contenían los cigarrillos justamente estaban vinculados a patologías como el EPOC, el cáncer de pulmón, Después etc. vino otra denuncia, después vino otra demanda millonaria también, porque habían publicado la foto de un señor
que falleció a causa del cigarrillo, una foto que no estaba autorizada para publicar, Sí, y su de hija acuerdo. hizo una demanda también multimillonaria. Así es, sí, así es. Ustedes imagínense que no es fácil litigar contra la industria del tabaco, no en No. Argentina, en el mundo en general, pero quizás en aquellos países donde la justicia tiene un recorrido más largo y las demandas fueron iniciadas por los estados, no por Claro. los individuales, que muchas veces las personas quedan solas en esos litigios. Hay una película muy interesante para ver que se llama El Informante, Sí, la vi. que bueno, justamente tiene que ver Sí. con eso. Alguien que trabajaba en una tabacalera y que por una cuestión de conciencia trata de explicar Viola el los acuerdos contenido de confidencialidad y empieza a revelar los Claro. verdaderos contenidos del tabaco. a los abogados de la tabacalera, que le terminan casi destruyendo la vida. Claro. Sí. Claro. Te quería preguntar, nosotros que los argentinos somos bastante consecuentes con el tema de los reclamos, de hecho sé que las compañías telefónicas, por ejemplo, lideran la nómina de reclamos que frecuentemente se hacen ante las oficinas de patrocinio y defensa del consumidor. ¿Qué pasa con estos intereses difusos respecto del tabaco? ¿Hay alguien que esté reclamando por ello? Sí, hay, bueno, nosotros de la Defensoría del Pueblo, obviamente, y hay organizaciones no gubernamentales que trabajan muy fuerte, la Federación Internacional de Cardiología, que tiene sede en Argentina, los colegios médicos, como todos los años, le transmiten al gobierno la preocupación de tomar medidas respecto a esto que te contaba anteriormente, ¿no? Que parecía perdido el mercado del tabaco en el segmento más joven de la población, pero hay una vuelta atrás en eso, y ya la Organización Mundial de la Salud advirtió en el informe del 2021 que la edad de inicio se empezaba a registrar nuevamente entre los 13 y los 14 años. ¿Cuál sería la política correcta, digo, fomentar una política correcta, ¿no? Para la disminución del consumo de tabaco? ¿Cuál sería la correcta? Porque yo me encuentro como en el medio, ¿no? Porque, a ver, hay gente que fuma y fuma igual, teniendo y sabiendo las consecuencias. Hay gente que son adictas que no pueden dejar el consumo de cigarrillos. En las cajitas te muestran verdaderamente lo que te provoca el consumo de tabaco. Pero después hay otras publicidades que también te llaman a reflexionar, a tomar conciencia de lo que eso implica. Pero digo, ¿cuál sería la correcta política, ¿no? Para llevar adelante, para concientizar a las personas? Porque el que quiere fumar, fuma, aún sabiendo cuáles son las consecuencias, por sea el motivo cual sea, ¿no? La pandemia aumentó muchísimo el consumo de cigarrillos, por ejemplo. Bueno, lo que ocurre es que estamos hablando de una adicción, ¿no? Ese. Quizás cuando pronuncia la palabra adicción, un fumador no la considera como tal por tratarse de una sustancia lícita, pero en realidad hay un problema de adicción que hay que resolver, vía entender que obviamente en el caso del tabaco, como en el alcohol, que son las dos sustancias las que te van a generar un daño muchas veces irreversible en tu cuerpo. Obviamente uno no puede ir por el lado de lo prohibitivo, eso es un camino absolutamente difícil. complicado. Pero sí, bueno, hacer cosas como esta que estamos haciendo nosotros, generar conciencia hablando del poderoso lobby que ejerce las tabacaleras para que justamente creamos que estas cosas no nos hacen daño. Sobre todo, reitero, a mí quizás lo que más me preocupa es que habíamos ganado un terreno enorme en el público más joven. Si vos te pones a analizar, hace unos años no se veía tantos chicos fumando. Sí, es por lo menos. verdad. Ahora Y chicos de hay una 14, 13, 14, 15 años Habrá ya que están llegar con el cigarrillo. como en otros países, como en Oriente, que en algunos países han puesto hasta la prohibición de fumar en la vía pública, ¿no? Y han creado como cabinitas en donde la gente tiene que fumar dentro de esos lugares para no contaminar el aire, que hoy por hoy es los espacios al aire libre son los únicos en donde se puede fumar, ¿no? El camino prohibitivo yo creo que ha resultado. La gente ha dejado de fumar en el transporte público, ha dejado de fumar en los lugares cerrados, en los restaurantes, en los cines, lugares que antes se fumaba, en el teatro, en la universidad. Yo recuerdo épocas en las que se fumaba dentro de las aulas. Bañar. Sí, claro. Y bueno, y en cuanto a la publicidad también se ha cercenado bastante el camino de la publicidad, por lo menos en determinados horarios, ¿no? Sí, lo que tendríamos que empezar ahora es, a legislar sobre
la publicidad en redes sociales, que es un aspecto que digamos, la irrupción de esta nueva modalidad de comunicación no está contemplado en casi ninguna legislación. Sí, es tal cual vos decías, los que somos por ahí un poquito más grandes que ustedes, también recordamos que en su momento la Fórmula 1 estaba integralmente patrocinada Sí. por marcas Ferrari estaba patrocinada por Marlboro. Exacto. Claro. Sí. Es que antes aparecían los modelos, los actores importantes, aparecían siempre fumando. Era casi una característica que les daba un sello distintivo y hasta los hacía más seductores. La moda ha cambiado por suerte. Los hacía sexys, ¿no? Claro, Caminaban los cowboys, ¿te acordás? Claro, con el cigarrillo. Sí, uno ver Mad Men o cualquiera de esas series. Ha cambiado. Sí, Walter, ¿cómo se llama tu perrita? Nada que ver, ¿viste? Por eso ¿Cómo se llama? Laila. Bueno, se hizo famosa Laila por unos minutos. No sé porque como ya nos queda poco tiempo para la nota, quería saber el nombre de la perrita ya que aparece ahí en pantalla. Bueno, Walter, mil gracias por esta intervención y te vamos a seguir consultando porque es un tema que realmente nos importa y sabemos que tiene muchísimas aristas para desarrollar que nos han quedado pendientes por razones de tiempo. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Disculpen por la perrita. Por favor, le mandamos un Laila. besito y una caricia a Laila. Gracias. Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto bonaerense y vinculado con el Observatorio de Adicciones en Las Bravas.